Pues estamos listos para iniciar esta comida divina que Dios nos va a dar en la participación de cada uno de los que seamos guiados, ¿verdad? A aportar lo que Dios nos está dando, y vamos a dar gracias por este tiempo juntos. Padre, qué hermoso es vivirte, estar creciendo en la gracia y el conocimiento vivencial de Jesús como tu Hijo, como nuestro hermano mayor, y de nosotros como coherederos juntamente con Él en esta familia divina tan hermosa, tan especial que tú has decidido crear y crecer en tu semejanza. Gracias por todo lo que nos has estado hablando y comprobando en nuestro diario vivir, y por lo que hoy tienes preparado, lo cual recibimos con gozo y con humildad de corazón, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para que en el trabajo tuyo de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento podamos venir a fe, y en fe vivir tu promesa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues es de veras maravilloso cómo el Espíritu Santo está trayéndonos a la comprobación de la naturaleza divina en cada uno de los que estamos dispuestos a permitirle a Dios cumplir su promesa y operar su salvación en nosotros. La cosa más maravillosa de todo es cómo el producto de la salvación de Dios en nosotros nos mete y nos lleva a permanecer en el reposo de Dios. Y hoy vamos a permitirle a Él hablarnos de este particular. Recuerden que estamos en el proceso de entendernos como las personas en quienes Dios está realizando su obra, en lugar de vernos como los empleados de Dios en su viñedo, como lo hayamos entendido. Y puede argumentarse que hay parábolas muy explícitas donde Jesús habla de que Dios envía obreros a su mies y demás. Pero lo que tenemos que tener clarísimo es que todo en el nuevo pacto opera en uno con Dios, en semejanza con Jesús. Y por lo tanto, partimos de ese fundamento en el cual Dios hace las obras y nosotros participamos en sus obras. Así que vamos a escuchar a Dios este día respecto al producto de su obra en ti, de forma que tú puedas estar claro y que todos podamos estar clarísimos en lo que quiere decir el que estemos viviendo la salvación constantemente. Ya hemos permitido al Espíritu Santo establecer que la salvación Dios la opera en tres fases particulares. La primera es su misericordia, lo cual operó en Cristo durante su tiempo aquí en la tierra, y concretó el acceso a todas las personas a el regalo que es el ser hechos libres de la naturaleza humana y ser traídos como nuevas criaturas
a la familia de Dios. Esta es la salvación por misericordia. Segundo, hemos estado entendiendo que sigue la salvación por el lavamiento de la regeneración. Esto es Tito capítulo 3, y que este es el momento en que una persona venimos a Cristo, venimos a fe, y Dios nos recibe para unirnos a Él en su muerte y darle fin al ser humano que fuimos y regenerarnos, haciéndonos una nueva criatura. Y esto Dios lo opera porque Él tiene el poder para hacerlo, y por eso en su palabra nos declara que si estamos en Cristo, somos una nueva creación. No dice poco a poco vas a ir cambiando, ¿verdad? Sino que te dice ya eres una nueva creación. Y que la tercera obra de la salvación es la renovación en el Espíritu Santo, y esto es renovar nuestro entendimiento para que en nosotros funcione la mente de Cristo y podamos pensar como Él piensa, vivir por lo tanto su vida, porque recuerden que hay algo establecido por Dios, está declarado en el libro de Proverbios, y dice, como el hombre piensa en su corazón, así es. Entonces, mientras yo siga pensando humanamente, no voy a vivir la vida divina. Pero Dios nos ha dado la mente de Cristo. Y ahora el trabajo de Dios está en renovar nuestro entendimiento para que podamos disfrutar de la mente de Cristo y participar, por lo tanto, en la vida de Dios. Bueno, dentro de esto entonces está todo el trabajo de Dios, se enfoca en lo que el Espíritu Santo hace para traerte al entendimiento divino de todas las cosas que corresponden a ti y que corresponden a Dios, y incluye tu vida terrenal, incluye todos los aspectos de tu existencia. Y eso es algo maravilloso porque es una provisión divina. Y por eso en el Nuevo Pacto hemos también escuchado cómo el Espíritu Santo nos ha traído a entender que la obra de Dios, el compromiso de Dios es poner sus leyes en tu mente. ¿Sí? En otras palabras, Él va a presentarte, Él va a hacerte capaz de ver lo que Él propone hacer en tu vida. Y luego la segunda parte del pacto es, y sobre su corazón las escribiré. Y es donde, si tú recibes la palabra que Él pone en tu mente, si tú aceptas que Él haga en ti realidad lo que te ha presentado, entonces vas a vivir el proceso por el cual vendrás a participar en lo que Dios quiere hacer en tu vida. De eso se trata entonces toda nuestra existencia. Cada día, cada momento se trata de estarle permitiendo a Dios enseñarnos a vivir divinamente lo que tenemos enfrente a nosotros. Y eso incluye la vida contigo mismo, incluye tu familia, incluye tu trabajo, incluye todas las cosas. Bueno, este es el esquema, esto es de donde estamos partiendo para lo que hoy Dios quiere que consideremos, y es, si yo acepto estar en esta vida, entonces tengo que aprender a tener mis ojos puestos en las cosas divinas. Y quiero invitarles a Colosenses, el capítulo 3, porque aquí Dios
nos habla y nos ubica. Sí, y esta parte que vamos a hablar hoy va a conectarse perfectamente con todo lo demás que Dios nos ha estado hablando, pero nos lleva a poder avanzar en comprender. Recuerda, el asunto es la renovación de mi entendimiento va a permitir que yo participe más libremente y más consistentemente de la vida divina que Dios es en mí. Y entonces el Espíritu Santo nos habla aquí en Colosenses 3, versículo 1 en adelante, y dice, si pues, lo voy a leer en la primera persona, si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, tu vida, se manifieste, entonces también serás manifestado con Él en gloria. Recuerdan que la semana pasada estuvimos escuchando al Espíritu Santo hablarnos de que la renovación y la salvación y la transformación ocurre de gloria en gloria. Bueno, aquí está esta palabra otra vez, pero vamos a entender cómo vivir esto. Lo primero es, si he resucitado con Cristo. Y eso es el punto de partida. ¿Sí? Si he resucitado con Cristo. Si ya no soy un ser humano nacido de Adán, sujeto a su naturaleza, sino que he muerto juntamente con Jesús, porque no puedo resucitar si no he muerto, y luego continúo unido a Jesús en su resurrección, que es la salvación por regeneración. Entonces, ¿qué sigue? Pues entonces aprender a poner mi enfoque en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pues, primero, esto no puede tener aplicación a nuestras vidas si nosotros no nos consideramos resucitados juntamente con Cristo. Y aquí es donde viene la renovación de tu entendimiento. Permítele al Espíritu Santo mostrarte cuando tú te arrancas sobre la identidad humana, ¿sí? Donde uno agarra y empieza a tratar con las cosas que están frente a nosotros desde el entendimiento de soy humano. Mientras sigamos haciendo eso, la vida divina no va a funcionar en ti y vas a estar viviendo las condiciones humanas, todo lo que es humano, afán, inseguridad, temor, orgullo, pasiones, ira, impaciencia, frustración, etc. Y en lugar de ponerte a orar, Dios mío, ayúdame, no, ya no quiero ser así, lo que tenemos que hacer es aprender a guardar la identidad divina, a respetarnos en la realidad de lo que Dios ya hizo en nosotros y dejar de estar retrocediendo, ¿sí? Y por eso esta porción de la Escritura, el Espíritu Santo la formula de esta manera y dice, si en verdad, si pues has resucitado juntamente con Cristo, y ahí tenemos que hacer caso, ¿sí? No puedo regresarme, no puedo seguir titubeando y tengo que ya aprender a permanecer en este estado de existencia que es la resurrección con Jesús.
porque todo lo que sigue procede desde ese acto. Bueno, este aprendizaje tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, uno de mis problemas particulares que Dios tuvo que tratar fuertemente fue en el asunto de vivir su perdón. Yo no sabía vivirlo. Lo buscaba, lo anhelaba y decía que lo recibía, pero cuando venían otra vez las acusaciones, que recuerden que parte del trabajo del enemigo es acusarte, ¿sí? Y eso está en la Escritura, dice que es el acusador de los hijos de Dios. ¿Y a quién te acusa? Pues a tu propia conciencia. Si tú le sigues haciendo caso, él va a seguir trayendo acusaciones a tu vida de toda índole. Y en mi caso, yo seguía escuchando esas acusaciones y no sabía vivir el perdón. Entonces Dios habló a mi corazón muy fuertemente, hace ya de esto un buen tanto de años, pero para cumplir su promesa en mi vida, un día Él me confrontó y me hizo entender el problema. El problema no era que yo no estaba perdonado, el problema es que yo no permanecía allí. Y él usó estas frases conmigo. Me dijo, si yo te he declarado perdonado, ¿quién eres tú para volver a declararte culpable? Si yo he dicho que tus pecados están pagados, ¿quién eres tú para volverte a declarar deudor? En otras palabras, el asunto que estás viviendo desafía directamente lo que yo ya he dicho de ti, lo que yo ya he establecido. Y en esa confrontación Dios desarraigó de mí estos asuntos que me mantenían esclavizado, ¿te das cuenta? Y que me impedían vivir la libertad que Dios me estaba dando, pero yo no entraba a ella ni permanecía allí. Y en el trabajo que Dios hizo en mi corazón, Él allí rompió muchos conceptos, doctrinas y demás que eran opuestos a su verdad, y luego me enseñó a permanecer allí, porque vinieron más acusaciones y más retos, pero ya Dios me enseñó a quién le vas a creer. ¿Vas a guardar mi palabra o vas a darle la razón a otros argumentos? No importa qué argumento sea. Bueno, esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. Si has resucitado, ya no te regreses. ¿Cómo me regreso? Poniéndome enfoque en las cosas humanas en lugar de tener mi enfoque fijado en las cosas divinas. Ahora, no es común que estemos conscientemente viendo dónde está nuestro enfoque. Estamos acostumbrados a reaccionar, ¿sí? Y a darle atención a lo que más aprieta, ¿no? Y por eso es que en el estado humano puedes observar que la mayoría de los seres humanos siempre están ocupados en lo urgente, no en lo importante, ¿sí? Y las cosas que van a tener mayor consecuencia, pues llegan a volverse urgentes, pero muchas veces ya es demasiado tarde, debían haber sido atendidas antes. Bueno, si vamos a ser participantes de la naturaleza divina, tenemos que aprender ahora a permanecer en lo que Dios ya hizo y desde esa plataforma que es tu nueva realidad como hijo o hija de Dios, ahora aprender a tener conciencia de dónde está tu enfoque.
¿sí? Esta mañana estaba con otro grupo de hermanos y platicando sobre un tema un poco diferente, porque el Espíritu Santo nos llevó a hablar de otras cosas, pero en el mismo esquema divino. Los participantes estaban hablando de qué los estresa, qué los carga espiritualmente. Y cada persona, había jovencitos y familias y demás, y cada persona habló de las cosas que se vuelven una carga, ¿no?, a nuestro espíritu. Y en cada una de esas cosas que nos cargan, puedes ver que el enfoque no está en las cosas divinas, ¿sí?, sino que procesamos esas cosas dentro del esquema humano. Por ejemplo, vamos a hablar de finanzas. Eso es un gran peso en la mayoría de las personas. Y hay un contraste y un desacuerdo absoluto entre el razonamiento divino y el razonamiento humano. El razonamiento humano parte de la maldición que Dios estableció en Génesis 3 sobre la raza humana, Adán y sus descendientes. Adán, recuerden que había vivido en la abundancia de la bendición de Dios, y el día que él eligió ya no tener que ver con Dios, entonces Dios le dijo, aquí se detiene esa abundancia y ahora tú vas a tener que ser tu proveedor. Tú vas a tener que ver cómo le haces, ¿sí? Y de allí viene esa reacción innata en el ser humano de ¿y ahora qué hago? Porque no hay conexión en el espíritu humano con la bendición divina. Entonces, el Espíritu Santo me dice, si has resucitado juntamente con Cristo, ya no puedes seguir procesando tus finanzas en el esquema humano. Pon la mira en las cosas de arriba. Bueno, ¿y qué sucede allí con las finanzas? ¿Qué sucede allí con todas las cosas? Pues allí lo que sucede es que voy a ser enseñado a vivir la provisión divina y voy a ser enseñado a participar en la administración financiera de los tesoros de Dios. Y la escuela no va a tener nada que ver con los esquemas humanos de finanzas, de dinero, sino que van a tener que ver con que primero mi padre me va a enseñar a creerle en esa área de mi vida. Y allí entra tantas cosas que Dios nos ha hablado al respecto. Por ejemplo, vamos a empezar con Efesios el capítulo 1. Así como Dios nos dice, ya resucitaste, ya moriste juntamente con Jesús y ya resucitaste, así también nos habla del asunto de bendición. Recuerden que Adán se salió de bendición y Dios le dijo, ahora vas a vivir la consecuencia de tu elección y ya no vas a vivir en bendición, sino en maldición. Bueno, en la cruz, en la regeneración, la maldición es rota. ¿Sí? En Gálatas, ahorita vamos a Efesios 1, pero en Gálatas el Espíritu Santo nos declara que Cristo
nos redimió de la maldición. Y redimir quiere decir sacar de manera absoluta y eterna de ese esquema que nos tenía esclavizados. Pero no nada más nos sacó de maldición, sino que ahora en Efesios 1, el Espíritu Santo nos declara que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales o celestes juntamente con Cristo. Y ahí está ese asunto, te das cuenta que la vida divina toda se vive en uno con Jesús. Si has resucitado juntamente con Cristo, entonces ¿dónde estás? Pues estás en bendición absoluta, juntamente con Él. Porque ya se te dio. Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Bueno, el entendimiento humano empieza a buscar, ¿no? Y los razonamientos típicos son, pues, yo quisiera ver esa bendición, pero aquí tengo mis cuentas y salgo corto, ¿no? Y tengo carencias y tengo necesidades. Entonces, ese entendimiento no va a permitirte participar financieramente en la bendición que tu Padre quiere que tú vivas. Mientras elijas seguir creyendo de esa manera, razonando de esa manera, tu entendimiento no es renovado, no es congruente con la realidad divina. Y esto se aplica a todas las áreas. Estamos ahorita siendo guiados a enfocarnos en esta área, pero tengamos presente que se aplica a todo, ¿sí? Porque cuando Dios dice que Él te ha bendecido con toda bendición, pues no hay un área de tu vida que no esté bendecida. Y esto lo corrobora en diversas maneras. Por ejemplo, en 2 de Pedro, el capítulo 1. Dios dice que todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado conforme a su divino poder. Lo cual quiere decir conforme a la capacidad que Él tiene de cumplir esta promesa. Y añade el Espíritu Santo mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, yo voy a participar de eso que me ha sido dado en la dimensión en que me presto a conocer a Dios vivencialmente. Entonces, esto habla de este contraste absoluto que hay entre las dos realidades. Y mientras más años hayas pasado desarrollándote en el entendimiento humano, más tienes que vivir la renovación de tu entendimiento para que puedas accesar y participar de la realidad divina. ¿Sí? Porque lo que se opone en nosotros a esta participación de lo divino son los razonamientos humanos que traemos puestos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la realidad de mis finanzas? Pues ha habido una transformación enorme, que antes yo era mi proveedor, ¿sí? Y me veía como el proveedor de mi familia, el responsable de lograr de esto y aquello, y yo buscaba, pues que Dios
prosperara mis esfuerzos. Y vivía en un esquema donde en mi entendimiento no renovado, yo seguía en el esquema del Antiguo Testamento, donde decía, bueno, yo sé que tengo que darle a Dios su parte y luego ya me quedo yo con la mía. ¿Sí? Pero cuando Dios empezó a invitarme a participar de su bendición, entonces Él me trajo a entender, ya no funciona así, porque ahora todo lo tuyo, ya no tienes algo que puedas llamar tuyo, que esté separado de Dios. Y hay algo muy interesante que sucede en cada corazón. Cuando se trata de esta parte de la renovación de nuestro entendimiento, se descubren en nosotros tantas cosas que tienen que ser transformadas. Porque miren lo que sucede. El joven rico que vino a Jesús, él se entendía bien, ¿sí? Porque le pregunta a Jesús, maestro, bueno, dime qué debo de hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, recuerden que cuando Jesús hablaba, el Padre le daba las palabras y Dios conoce absolutamente a cada persona. Y por eso Jesús siempre en lo que habló fue directamente al grano, al meollo de lo que hacía que esa persona se moviera. ¿Sí? Y le dice, guarda los mandamientos y tienen todo ese diálogo. Y el muchacho responde, no, pues eso es fácil, si yo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, bueno, te falta una cosa. Te falta una cosa. Ve y despójate de todo lo que llamas tuyo. ¿Sí? Toda tu riqueza, todas tus posesiones. Entrégalo todo. Y ven y sígueme. Y allí tocó el problema del chico, ¿verdad? Porque eso no estaba en la mesa. ¿Sí? Ni él estaba dispuesto a entregar todo eso. Porque eso era lo que él, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora podemos decir, bueno, es que tenía mucho. Pero fíjate que al que piensa que no tiene mucho, cuando Dios te trae a ese punto, peor le pasa. Porque el razonamiento del que se ve sin nada es, pues lo poquito que tengo, ¿cómo lo voy a dar? ¿Con qué me quedo yo? Es el razonamiento humano. Pero lo que Dios va a traernos a entender a cada uno es, mientras tu corazón y el entendimiento de tu corazón funcione en base a posesiones que no son divinas, no puedes participar de la riqueza de tu Padre. ¿Sí? Y Dios tiene que procesar eso en cada uno de nosotros para traernos a esa entrega total, donde no sea nada más un cliché que hablamos, ¿no? Todo es el Señor, todo es el Señor, todo es el Señor, sino sea tu vivencia, la realidad. Es que te veas siendo de Él y por lo tanto, si hay un centavo en tu bolsa o en tu banco, en tu colchón, donde esté, es suyo. ¿Te das cuenta?
y él tenga el derecho de guiarte en cómo quiere usar su dinero. Y aprendas a respetarle en tu corazón, en lo más profundo de ti. Y él se va a encargar de purificar tu corazón. No te apures de eso, que él conoce cada corazón. Y desarraigar toda la... Mira, el ser humano vive en pobreza, en orfandad. Su espíritu es... Por eso es que hay avaricia. ¿Sí? Por eso es que el avaro tiene que tener más a costa de lo que sea, no importa cuánto acumule, porque nunca es suficiente. Y todo corazón humano tiene avaricia. Cuánto se ha desarrollado en cada persona, eso cambia los niveles. Pero que ahí está, ahí está. Entonces, en tu nueva persona no puede operar la avaricia. Como tampoco la concupiscencia. Y la concupiscencia es el deseo de satisfacer necesidades que yo creo tener. Cualquier tipo de necesidad. Esas cosas, ese entendimiento que trabaja en esa manera, no te permite participar de la provisión divina que te corresponde como hijo o hija de Dios. En contraste a esa situación están las palabras de Jesús, donde él razona divinamente y nos dice en Mateo capítulo 6, a ver, entiéndete, tú ya no eres como los demás seres humanos que tienen que vivir afanados por qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir, cómo aseguran su futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora tú tienes a tu Padre y Él es el responsable de tu provisión de aquí en adelante. Esto, obviamente, si lo tratas de entender y razonar y vivir humanamente, no funciona. Punto. Pero partiendo de si es resucitado juntamente con Jesús, ¿cómo funciona ahora la vida divina? ¿Sí? Entonces, lo que me corresponde ahora es, bueno, si es resucitado, mi interés, mi enfoque está en cómo vive Jesús estas cosas. Es así de sencillo. Muéstrame cómo vives esto. Y el Espíritu Santo se va a encargar de llevarte paso a paso, te va a mostrar cómo se vive cada aspecto de tu vida divinamente en Jesús. Mateo 6, Jesús continúa hablando y dándonos ejemplos y dice, mira, ahora tienes a un proveedor que es absolutamente responsable, fiel y capaz. Y el ejemplo de su fidelidad, de su capacidad, lo tienes frente a ti. Ahí están todas las aves, ahí están las plantas, las flores. Mira la grandeza de la capacidad de quien ahora es tu papá. El día que tu corazón, mi corazón, reciba eso plenamente, va a haber un descanso maravilloso en el área de las finanzas. ¿Sí? Pero ese descanso no va a operar si yo, por ejemplo, continúo con, eh, bueno, es que yo tengo este asunto y necesito resolverlo. ¿Te das cuenta? Esos razonamientos nos desconectan, nos separan de Dios.
¿Cómo se arregla eso? Entendiendo que ya no tengo asuntos solo, sino que yo soy el asunto de Dios. Y todo lo que traigo, todo el paquete que traigo, y algunos traemos un paquetote, ¿no? Traemos deudas, traemos todo tipo de cosas. Dios lo ha recibido, porque te ha recibido a ti. Ahora, si aceptamos la renovación de nuestro entendimiento en esta área y en todas, vamos a ser traídos a vivir su provisión. Jesús nunca piensa, híjole, ¿ahora cómo le hago? Jesús siempre piensa, Padre, muéstrame lo que tienes preparado para este asunto. ¿Ves la diferencia? Entonces, si mi vivir diario hoy es responsabilidad de mi Padre, puedo entender por qué Jesús me enseña a orar diciendo, el pan de este día, ¿qué? ¿Me lo voy a ganar? ¿Eh? Dame la capacidad de ganármelo. Esa es la enseñanza de Jesús. O dice, dámelo hoy, que quiere decir, tú eres responsable de proveerme hoy. Esta es un área, mis amados hermanos, que requiere que cada uno vivamos profundamente la renovación de nuestro entendimiento y que le permitamos a Dios confrontar. Recuerda que la renovación incluye la destrucción de los razonamientos humanos que son contrarios a Dios. Y siempre corrompen la verdad de Dios. Por eso te vas a encontrar y te has encontrado con un montón de doctrinas y pensamientos de hombres que modifican la pureza de lo que Dios ha dicho, de su promesa, de su compromiso, para añadir sí, pero, no pero. Es que no hay peros con Dios. Sus promesas son en Él sí y en Él amén. Y punto. Y quien está dispuesto o dispuesta a vivir el proceso de la renovación de su entendimiento, la transformación que ocurre allí, entonces va a vivir el cumplimiento de la promesa. Porque lo que pienso en mi corazón decide si Dios cumple o no se lo permite. ¿Sí? Y ahí está el enfoque de esta parte de la salvación. Cada lugar donde mi corazón se afana, y hoy el ejemplo ha sido finanzas, cada asunto que causa esa ansiedad, que causa el tener que tener dinero, ¿no? Eh, cada asunto que causa ese deseo, esa avaricia ¿no? Es una de las enormes trampas del enemigo, es traerte de todas estas cosas por las que te puedes hacer rico, ¿no? ¿Tú crees que a Jesús le funcionan esas cosas? Pues en el desierto el diablo trató, ¿no? ¿O no se acuerdan de eso? Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto
te daré, si postrado me adoras. ¿Eh? A muchos los compra mucho más barato, les ofrece un poco de lana, un poco de fama, y ¡pum! Prontito lo adoran. Pero imagínate qué pensó Jesús ante esa oferta, ¿no? Estoy seguro que le dio mucha risa. Le dijo, ay, qué tonto eres. Yo soy el dueño de todo. ¿Me quieres dar unos cuantos reinos corruptos? La perspectiva de Jesús está descrita por él mismo en Juan capítulo 17, verso 10, donde él dice, Padre, todo lo mío, con eso empieza, es tuyo. Y todo lo tuyo es mío. Ese es el entendimiento que Dios quiere establecer en cada uno de sus hijos. Y por lo tanto, el trabajo de renovación empieza con este asunto de todo lo mío, ¿de quién es? ¿Sí? En mi proceso personal, Dios me ha llamado a vivir esto de una manera muy práctica y me ha traído a preguntas como, ¿de quién es esto? Posesiones, etcétera. Yo feliz de entregarle mis deudas, ¿verdad? Pero ¿qué de lo que he logrado, ¿no? Ah, ahí cambia la cosa. Pero mira, deja que el Espíritu Santo te muestre cómo trabaja Dios. Su trabajo es perfecto y siempre funciona igual. Por eso Él no cambia sus caminos. Los caminos de Dios es como Él hace las cosas. Entonces, puedes ver en el caso, por ejemplo, de Pedro, Juan, Andrés y el hermano de Juan, se me olvidó ahorita, Santiago. Jesús va con estos muchachos, están allí en sus empresas, eran pescadores, remendando las redes, y les dije, deja todo y sígueme. Date cuenta lo que eso implica. Deja todo. Con la viuda en Serepta, la mujer a quien Dios bendijo a través de Elías, en su concepto ella había llegado a ya no tener nada, sino nada más un puñado de harina y un poquito de aceite. Y al otro paso de ese bocado, la muerte de ella y de su hijo. Y Dios llega a bendecirla, pero el camino para bendecirla es, entrégame eso que dices que ya es lo último. Porque Elías le dice, hazme primero una torta a mí. Pues si ya no nos queda para una, pues esa que queda, esa házmela a mí. Trata de razonar eso humanamente. Sí. Y no tiene sentido, no tiene lógica. Pero divinamente, ahí está la libertad. Si mientras tú sigas siendo dueño de cosas, entonces tú cargas con esa responsabilidad por tu cuenta. Y por eso es que Dios nos va a traer a cada uno. Hemos hablado de santificación, que quiere decir vaciarnos de todo lo humano, desarraigar todo lo humano. Pues en la renovación ocurre la santificación.
Si no puedo seguir siendo yo dueño de cosas de las cuales Dios no es el dueño. Ahora, entendamos las cosas. Dios no es avaro. Él no quiere todo para sí. Todo lo contrario, Él quiere dártelo todo a ti. Pero mientras tu razonamiento opera en avaricia, no puedes participar de la abundancia divina. ¿Sí? Entonces tienes que vivir el proceso que Él te va a guiar a vivir para despojarte de entregarle las cosas. Y Él te las va a mostrar una a una, a una, a una. Y conforme vivas ese proceso con Él, vas a vivir libertad. Porque es muy diferente llegar como Jesús a decir, Padre, nos están cobrando los impuestos, ¿cómo se los vas a pagar? Padre, tú quieres darle de comer a estas 20 y tantas mil gentes, ¿cómo se los vas a dar? Padre, ¿te das cuenta? Ese es el entendimiento que Dios quiere ver a sus hijos vivir. Pon tu mira en las cosas de arriba, ya no en las de la tierra. Ya no puedes seguir operando en un raciocinio humano y participar de lo divino. No son congruentes, son completamente opuestos. Y todo eso que ocurre aquí adentro, ese afán, ese estrés, esa angustia, esos deseos, ¿no? Esa ilusión por enriquecer, todo eso estorba, es opuesto a que tú participes de la herencia que como hijo o hija te corresponde en la familia divina. Entonces, nuestro Padre ha provisto y está comprometido a santificarnos en esta área, a renovarnos en esta área. Y hoy está su invitación frente a cada uno de nosotros. Yo quiero seguir siendo santificado en esta área. Quiero ver a mi Padre decirme, ok, ya estás limpiecito de esto. Ya no opera en ti ni avaricia, ni concupiscencia, ni nada de eso. Ya terminé esa obra en ti. Pero todo lo que Él toca en mi corazón, que todavía funciona o quiere razonarse humanamente, mi oración es, Padre, exponlo, confróntalo y límpiame. Porque de lo que ya me has limpiado, allí hay reposo, allí hay descanso, allí hay seguridad en mí. Y donde no te he permitido trabajar, allí no. Ahí no funciona, ahí mi corazón todavía se tambalea y tiembla y brinca y salta y rebota y ¿por qué no he permitido que tú seas mi único proveedor? Cuando Jesús nos enseñó ahora, empezó diciendo, Padre, lo cual nos ubica en la relación correcta, Padre e hijos, que estás en los cielos, mi espíritu, y luego, santificado sea tu nombre. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que no haya nadie más aquí en mí que tome tu lugar. Que no haya nada más en mi corazón que te desplace, que usurpe el lugar que te corresponde en mí. Bueno, tiene que ser obra de Él, ¿te das cuenta? Pero mi parte es buscar esa limpieza, esa libertad, ya no seguir agachando
el cuello para ser uncido con el yugo de las necesidades, de los temores, de los deseos, etcétera, etcétera, sino poner mis ojos en Jesús, verme en Él y decir, así como Él vive libre de necesidades, así también yo, si soy tu hijo. Y por eso Jesús no vino haciendo presunción de riqueza. ¿Se dan cuenta? Sino Él vino a demostrar que la provisión de Dios existe sin necesidad de que tengas opulencia y todas estas cosas. Si estás allí, respeta a Dios en ello. Y si no estás allí, respeta a Dios en ello. ¿Me explico? Es tan importante que en esta área y en todas comprendamos por qué el trabajo de Dios ahora en sus hijos es renovar nuestro entendimiento y sacarnos de la ignorancia y de la enemistad que crea el entendimiento humano con Él. Amén. ¿Quién quiere compartirnos lo que Dios le está mostrando, lo que está viviendo con Dios? Adelante, ahí en Puebla. Ay, pues soy yo, Cris. Adelante, Betty. Pues lo que me está poniendo el Espíritu Santo es muy fuerte porque toda la semana he estado con estos versículos, fíjate, de Mateo 6, de cuidado con la avaricia, o la codicia, etcétera, y lo sigo leyendo en Lucas, que es más o menos lo mismo, Lucas 12, y ha estado el Espíritu Santo hablando, pero pues yo creía que estaba bien, ¿no? Pero ahorita que me estaba cayendo todos los 20, dije, no, Señor, pues necesito rendir todas estas partes y pues gracias, ¿no? Porque pues es algo entre papá y yo y pues vamos para adelante. Gracias, Betty. Miren, no hay sustituto. No hay cómo sacarle la vuelta al asunto de esta transferencia de posesión. ¿Sí? Si yo me adjudico dueño de algo, entonces allí Dios no es el dueño. Y no hay cómo negociar eso. Antes de su encuentro con Dios, Jacob vivía negociando con él, porque era magnífico negociante. Entonces hacía tratos con Dios. Si tú haces esto, yo te doy esto, ¿no? Lo cual, cuando vienes a entender las cosas divinamente, es realmente risible. O sea, es como Satanás diciéndole a Jesús, aquí están los reinos, son míos y yo te los doy. Le dice, perdóname, pero los reinos de la tierra es de Dios y toda su plenitud, esa es la verdad y tú vives un engaño y eso viene a un fin. Entonces, esta parte de nuestra salvación, si ser esclavo de necesidades a vivir la bendición absoluta, ¿cuál quieres? Entonces, el que acepta la invitación divina tiene que entregar todo. Y ese todo puede parecer ser mucho a tus ojos o como la viuda, no, espérate, pues es que ya no se vale, esto es lo último. Bueno, eso último, eso te estorba. O eso mucho, eso te estorba. Entrégalo todo. Y vamos a vivir eso con Dios. ¿Quién sigue? Marco quiere participar, Chris, pero no tenemos su video, no sé por qué.
eh, pues solo él lo puede prender o aceptar que yo se lo prenda. No puedo prenderlo solo, pero lo escuchamos. Adelante, Marco. Sí, gracias. Gracias. Bueno, pues yo he aceptado esta invitación que me ha hecho Dios de vivir esto. Y fue muy interesante. Yo quebré un despacho que tenía un poquito antes de recibir a Jesús. Ese despacho pues era próspero. Y yo me di cuenta en ese tiempo, a raíz de ese quiebre, que yo había estado metido en un círculo muy común, según entiendo, de que el deseo de poseer, de tener dinero, la avaricia en sí misma, es algo pues interminable para el ser humano, ¿no? Porque tienes 10 y quieres 100, y tienes 100 quieres 1000, y así te vas subiendo, y tienes 10,000 y quieres 10 millones, y así se va, y nunca hay saciedad en ese proceso, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que platiqué con Abba. En ese tiempo yo no sabía qué era Abba, ¿no? Y platiqué con Dios y le dije que pues que me estaba él haciendo entender que había estado yo en ese círculo vicioso, ¿no? Y dije, bueno, pues es más fácil renunciar a las riquezas cuando no las tienes que cuando ya las tienes, ¿no? Yo ahorita que no tengo nada, pues yo renuncio a las riquezas, ¿no? Y y ha sido toda una experiencia muy interesante, maravillosa. Yo les he relatado varias veces la vivencia que he tenido. Y pues veo la fidelidad de las promesas de Abba, ¿no? Como ese pasaje de Mateo 6:33 se cumple, pues totalmente, ¿no? Totalmente se cumple, como les he comentado en este último periodo, porque ha sido varios periodos donde me he quedado sin ingresos en mi despacho, y pues siempre he visto la provisión de Dios, ¿no? Lo que ha ido disminuyendo con el tiempo y con los eventos ha sido la ansiedad, la angustia, el afán, la preocupación de conseguir, ¿no? De tener. Y cada vez ha sido menos. Yo me veo cada vez más relajado, más tranquilo, más confiado, y estoy asombrado del tratamiento que tan de conocimiento tan profundo que tiene Dios de cada corazón, de las preocupaciones que hay en él, porque él ha ido despojándome cada vez más de esta ansiedad, y ha sido maravilloso, ¿no? Y en paralelo, pues nunca me he visto, digamos, miserable, ¿no? Aunque a lo mejor la gente me ve, me ve así. Nunca me he visto miserable. Siempre me ha dado ideas, proyectos en los que constantemente pues he estado participando con él, ¿no? Y tengo una expectativa pues muy hermosa, ¿no? De, de provisión, ¿no?
sin embargo, es una realidad ese asunto de la avaricia que mencionaba el Espíritu Santo al principio de la charla, de la plática. Yo lo pude constatar. Y pues ahorita en este periodo que estoy viviendo sin trabajo, principalmente por causa de que no puedo ver, ha sido maravilloso. Van a ser casi 4 años que estoy viviendo esto y veo la fidelidad de Dios en cada momento, ¿no? Lo que estoy viviendo ahorita, pues es el asunto de la salud. Como les comentaba la semana pasada, Abba me hizo entender que la limpieza que él estaba haciendo en mi corazón ya había sido completada en esta etapa, y me sugirió que evaluara la posibilidad de operarme los ojos, lo cual pues tomé con mucho gozo, ¿no? Con mucho, me llené de gozo, de alegría, de esperanza, con esta invitación que me hizo Abba. Y pues ahora sí que mi esposa me ha estado ayudando. Y al principio, cuando empecé a perder la vista, un hermano en Cristo me hizo el ofrecimiento de que él me pagaba que yo me operara los ojos, ¿no? Y yo le dije que le agradecía mucho, que lo tomaba en cuenta, pero que la decisión que estaba yo tomando era esperar a que Abba me diera indicaciones a ese respecto, ¿no? Y pues ahora que ya esto se liberó, hablé con mi amigo, le dije que si seguía en pie el ofrecimiento que me hacía, y me dijo que sí. Y bueno, ya empezamos a buscar cómo se puede dar esta operación. El viernes pasado, pues ahora yo digo que milagrosamente, porque el martes empezamos a buscar que esto se diera, y me dieron cita para el viernes pasado, y estuvimos ahí. Yo tenía mucho temor porque alguien me había dicho que había un tiempo en el que esta operación podía darse, y que había el momento en que las cataratas estaban tan maduras que ya no se podían operar, y yo tenía mucho temor de que me dijeran que ya estaban muy maduras, porque ya de un ojo ya no veo nada. Estoy operando ahorita con un solo ojo, pero me revisaron y ya me aceptaron en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y nos dieron cita para el martes, pasado mañana, y pues estamos en este proceso y viviéndolo con gozo y esperanza, ¿no? Y eso es lo que les quería comentar. Gracias. Ya si pueden cerrar mi micrófono, por favor. Gracias. Gracias, Marco. Pues este es un testimonio vivencial, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios en el proceso de renovar el entendimiento de Marco? Y en el área de provisión, de cuánto se ha comprometido Dios a proveer. ¿Qué aspectos? ¿Ves? Te dicen, no, pues esto no me toca a mí, vete a ver a fulano, vete a ver a sutano. Tenemos que ser renovados, ¿sí? Y una vez que entiendes de qué se trata tu salvación, empiezas a fluir con este entendimiento de, a ver, todo lo que soy está provisto, es promesa de mi Padre, entonces voy con Él, a que me guíe, a que me muestre qué tiene preparado, y las cosas empiezan a conectarse, ¿te das cuenta? Muchas personas vivimos tratando de arreglar ciertas cosas que nos están apretando, donde aprieta el zapato, ahí estamos
enfocados en que eso se resuelva, y el pensamiento humano es: si se arregla esto ya voy a estar bien. No, no es correcto eso. Si se renueva mi entendimiento, voy a participar de la vida divina, y eso es estar bien. Y si no se renueva mi entendimiento, voy a ir de un asunto al que sigue, al que sigue, al que sigue, y voy a seguir patinando, rebotando, batallando, porque no estoy creciendo en lo que soy. No estoy participando de lo que mi Padre me ha dado. ¿Y qué me ha dado? Más que darme cosas. Por eso Segunda de Pedro es tan importante, lo que el Espíritu Santo dice ahí. Todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad me ha sido dado por su divino poder. Bueno, si participo de eso, entonces todo lo demás, Jesús dijo, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás. Mete ahí todas las cosas y enfócate en lo primario. ¿Sí? El enfoque de tu corazón es donde está lo importante. Y el testimonio que Marco nos comparte, pues comprende muchos años, ¿no? de proceso. No tiene que ser así de largo, pero Dios va a trabajar con cada uno en su tiempo y en lo que cada uno estemos dispuestos a vivir con Él. Entonces es maravilloso ver cómo en cuanto damos pasos de fe, Él empieza a manifestar las cosas que siguen. Y a donde Él quiere traernos es a la absoluta convicción de que ya no tenemos por qué preocuparnos. Por eso Jesús dijo, mira, hoy, vive hoy en fe. Mañana está en buenas manos, ese no es tu negocio. Vive hoy en fe. Tu trabajo, tu familia, tu persona, tu salud, tus finanzas, hoy. Porque ya hay un plan para ti. Ya está preparado de antemano. Y es triste cuando los hijos de Dios andamos en todo lo demás excepto en lo que nuestro Padre ha preparado de antemano, para que andemos en él. ¿Quién sigue? Puebla, regresamos allá. Pati, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Estoy muy agradecida. Bueno, de eso precisamente también les quiero hablar. Ahora que el martes 1 Dios es mi cumpleaños, y cumplo 70 años, he hecho un recuento de mi vida y de todo lo que ha pasado. Estoy muy, muy emocionada, la verdad. Y agradecida con Dios. Porque todo lo que acabas de decir es verdad, porque yo lo he comprobado y porque yo lo he vivido. Cuando nos separamos Eduardo y yo, la situación estaba demasiado complicada, dolorosa. Pero con esa fe que uno debe tener al Padre y saber que no estás sola en esos momentos, que tienes a alguien que te va a guiar y que te va a llevar de la mano como Él quiso, y que a pesar de que hubo pues muchos conflictos, gracias a Dios el matrimonio nunca fue ni de tonterías ni de golpes. Fueron otras situaciones que pues tuvieron que terminar con eso, que a mí nunca me hubiera gustado haber terminado con un matrimonio, la verdad. Y pues lo que dices, a veces crees que tienes carencias y no las tienes. Porque papá siempre suplió, siempre dio, siempre estuvo al pendiente. Y ha estado al pendiente hasta la fecha. A veces digo, no tengo dinero, y yo se los había comentado anteriormente. El no tener dinero no implica ningún problema, porque tú sabes quién te va a proveer. Y por fe te provee. Yo cuando voy a México y compro mi mercancía y regreso a la casa, a veces regreso sin un peso. Y me salgo rápido a vender y mi padre me provee. Y mi negocito siempre ha prosperado.
ahora veo a mis hijos que están, pues bien, me quedé con 2 y cada uno de ellos, Mari Carmen, pues terminó su carrera. Lalo ya se había casado y con los 2 que me quedé, mi padre proveyó para que tuvieran una carrera, una licenciatura, han hecho más estudios. Mari Carmen se casó, se fue y estoy muy contenta porque ella ha crecido como persona, como mamá, con las experiencias que ha tenido. El que tú nos platiques y nos digas que somos unos con Dios es verdad. Es verdad y me emociona porque cuando te sientes que no es, que no encuentras qué ni quién, eres uno con Dios. Y Dios siempre ha estado conmigo. Y en las noches yo platico con Él. Y le doy las gracias. Y veo cómo me fue en el día. Y realmente mis días son muy buenos. Son de agradecimiento. Me levanto y le agradezco a Dios por otro día más de vida. Porque yo sé que no estoy sola ni estaré sola. Y que estoy provista por Él, por mi Padre. Y mis hijos también. Ayer mis hermanos me hicieron una fiestecita, para ellos sorpresa, pero yo ya sabía. Y tengo una familia hermosa, de veras, somos casi 70 personas de mi familia, nada más de mis hermanos, sobrinos, cuñados. Somos una familia muy unida. O sea, mi padre es maravilloso. Otra cosa, lo que dices de la vida y de la piedad, y todo está dado, efectivamente todo está dado. Porque cuando yo le pido a mi padre alguna cosa, él me la da. Y me he vuelto muy perceptiva hacia mi padre. Le digo, ¿sabes qué, Pan? Yo necesito esto y él me lo da. Oye, Pan, yo necesito lo otro y él me lo da. Y no puedes vivir ya sin papá. No puedes vivir, no puedes concebir ya sin saber que alguien vive dentro de ti y que te acompaña cada día. Y estaba platicando en la mañana con mi hermana y le digo, ¿sabes qué? Me dice mi hermana, digo a mi hermana, ¿sabes que me siento plena, me siento tranquila, me siento consentida por Dios y por ustedes? Estoy muy, muy agradecida, en verdad, también por la familia de ustedes, Humanidad Transformada, porque han ido transformando poco a poco mi vida, cada uno de ustedes, con sus testimonios. De veras, es maravilloso tener a las personas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy agradecida por Humanidad Transformada, por la vida tuya, por la vida de mis hermanas que nos reunimos cada 8 días. Los martes aprecias a la gente, ya no la ves con unos ojos de si eres bonita o si eres fea. Todas tienen un corazón hermoso, maravilloso, te ayuda. Es una familia espectacular. Tengo que darle muchísimas gracias a mi padre por estos 70 años y porque me ha permitido ver, vivir cada momento y pues gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. En verdad estoy agradecidísima por la vida de cada una de ustedes y por mi padre. Gracias, Pati. Y qué hermoso lo que Dios está construyendo, ¿no? En tu corazón. Y creo que es importante decir que cuando el Espíritu Santo nos dice, mira, si has resucitado con Jesús, pon tu mira en las cosas de arriba. A donde Dios quiere que nos veamos es siendo bendecidores, ¿sí? Que es lo opuesto a vernos necesitados.
Dios no dice, ah, caray, me falta esto, ¿dónde lo consigo? Sino Él vive en la abundancia de todo y en la capacidad de producir más. ¿Te das cuenta? La enorme diferencia entre una existencia y la otra. Pues cuando Él nos redime de esta esclavitud humana y nos traslada en la nueva creación como hijos a su reino, ahora tenemos que ser renovados y ya no entendernos en el esquema de necesidades, sino entendernos en el esquema de bendecidores, porque no podemos quedarnos a la mitad, ¿te das cuenta? No podemos quedarnos en, bueno, ahora ya tengo quien provea mis necesidades. Eso sigue en el marco de las necesidades. Dios quiere llevarnos ahora, mi ocupación es permitirle a Dios bendecir conmigo a todos. ¿Sí? Ahora se trata de fluir su bendición. Y seguramente el Espíritu Santo nos va a llevar a más de eso, pero no podemos entrar a eso. Ahí debe estar el enfoque. Llévame a ser bendición, Padre. En lugar de nada más, dame lo que yo necesito. Eso se queda muy escaso y muy diferente a Jesús todavía. Jesús no vive preocupado por quedar satisfecho Él, sino Él vive el gozo del Padre en dar. Ese es el gozo de Dios, es dar, darse, bendecir. Y Él vive haciéndolo todos los días, todo el tiempo. Cuando respiras el aire, que ese es su aire, te das cuenta cuando todo proviene de Él. Y en Hechos el capítulo 17 dice que Él da vida y sustento a todos. Pues imagínate eso. Ahora somos invitados a vivir esa parte de la vida divina, el ser fuentes de bendición, fuentes de vida. Y Jesús habló de nosotros en ese aspecto. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que tengamos presente, está bien entendernos en el proceso, pero tenemos que tener claridad de cuál es el fin. ¿Sí? Estoy aquí, estoy siendo renovado, pero Dios quiere llevarme a ser como Jesús. Y Jesús vive bendiciendo, vive dando, vive fluyendo la gracia de Dios. Y eso es el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, vamos a irnos con la invitación y vamos a recibir lo que Dios nos está mostrando. Y esto, como ya lo tenemos clarísimo, se vive. Tienes en tu espíritu a Dios anhelando que le permitas renovar tu entendimiento. Y ahora vamos a darle gracias por eso. Padre, nos invitas a entrar a vivir tu plenitud, a entrar a tu herencia, a tu reino, a ser hijos y ya no esclavos, a ser herederos y no más necesitados. Y por lo tanto tienes que remover de nosotros la miseria, la pobreza, la concupiscencia, la avaricia, la inseguridad, todo lo que se opone a la realidad tuya. Nadie es suficiente para este trabajo excepto tú. Pero estás invitándonos a que aceptemos que lo hagas en cada corazón y nos estás empezando a mostrar los pasos por los cuales te lo permitimos. Para los que hemos escuchado tu invitación de
este paso de renovación, Padre, entra a hacer tu trabajo y muéstranos todo lugar, todo indicio donde lo que hay en nosotros no es tuyo, donde seguimos con derechos de propiedad únicos en lugar de que todo esté entregado a ti. Y donde están operando cualquier otra cosa que no sea la absoluta seguridad de tu responsabilidad de proveer. Santifícanos, Padre. Santificado sea tu nombre en cada uno de nuestros corazones. Y gracias por tu promesa de hacer esto y hacer una obra perfecta. Por eso dices en tu palabra que la obra que has iniciado la perfeccionarás en cada uno de tus hijos. Te bendecimos por ello, Padre, y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Seamos hijos.